y vamos a entrar en materia al mensaje que el Señor nos quiere hablar el día de hoy. Muy bien, este mensaje lo he tenido en mi mente en los últimos días y quiero compartirlo con usted porque ha sido para mí un ancla de esperanza en mi vida. Y le he titulado En Él no hay maldad. Toque a su vecino y dígale: en Él no hay maldad. Saber que tenemos un Dios bueno, un Dios santo, un Dios que las Escrituras dice, y se lo voy a comprobar, no tiene ni una milésima de maldad en su ser. Es una luz de esperanza para nosotros. Es verdaderamente una gracia, es realmente ser tocados y bendecidos más allá de lo que nosotros podamos imaginarnos. Realmente nosotros vivimos en un mundo, queridos hermanos, lleno de maldad. Tan malo que si solamente tuviéramos esa realidad y no existieran las promesas de la bondad de Dios, todos aquí terminaríamos ponchados, como dicen por allí. Pero cuando nosotros conocemos a un Dios bueno y entendemos su naturaleza, eso nos da a cada uno de nosotros una esperanza. Pero cuando nosotros vemos la maldad en el mundo, la cual cada día asombra más y más, muchas veces uno dice: yo ya lo he visto todo, ya he visto todo tipo de maldad en este mundo, ya nada me puede sorprender, dice uno. Y cuando uno dice eso, de repente, y ahora que uno puede ver a otras personas a través de las redes sociales, se da cuenta que todavía no había visto todo, que todavía el mundo lo puede sorprender a uno. Dicen que hay 3 cosas que son infinitas: Dios, el universo y la maldad del ser humano. Nunca terminamos de verdaderamente sorprendernos de esto. Pero para aquellos que piensan, bueno, esto es así ahora. No ha sido así solamente ahora, ha sido así siempre. Imagínense que el ser humano apenas tenía 2000 años de historia en la tierra, de acuerdo a los relatos bíblicos, cuando Dios dijo: suficiente, se acabó, su saldo se ha agotado. Y dijo: para sí voy a exterminar al hombre de la tierra. Pero casualmente Dios miró que en medio de la tierra, en esa temporada, había un hombre que se llamaba Noé, que era justo. Y entonces Dios vio en Noé la esperanza, una esperanza para la humanidad, porque de toda su sociedad, la sociedad en la que vivía Noé, solo él, dice la Biblia, que él era un hombre justo. Pero Dios dice en Génesis capítulo número 1, verso 12, dice de que miró Dios la tierra, dice, y he aquí estaba corrompida porque, diga conmigo, toda carne se había, ¿qué dice? Corrompido. Entonces vemos a un mundo que verdaderamente ya había probado, a una humanidad que había probado de que efectivamente su maldad no tenía superación, había llegado a los límites de la maldad. Entonces Dios trae el primer juicio universal sobre el mundo, y el primer juicio que la tierra experimentó a nivel global fue el diluvio. El segundo está por venir, que son los años de la gran tribulación. Entonces Jesús habla de los últimos tiempos y usa una palabra bien interesante cuando se trata de cómo se iba a aumentar la maldad. Leamos lo que dice Mateo 24, verso 12. Jesús dijo, hablando de los últimos tiempos: y por haberse, ¿qué dice? Multiplicado la maldad, el amor de muchos, ¿qué va a pasar? Se va a enfriar.
Esta palabra multiplicado nos da una clara explicación de por qué hoy vemos como nunca antes y cada ser humano puede sentir el efecto de la maldad de otros como nunca antes se sentía. La verdad es de que hoy en día usted puede escuchar hasta historias que son increíbles de creer. Leí el caso de una persona que estaba totalmente traumatizada porque ella decía: lo que nunca pensé que me iba a pasar me pasó. Y ella hablaba de cómo su papá hacía comentarios sexuales acerca de ella. Y eso a ella la tenía traumatizada porque dice: para mí mi papá ha sido un hombre sagrado y yo esperaba que mi papá tuviera esa misma visión de mi persona, y solamente el hecho de escuchar comentarios sexualizados de mi papá hacia mí me tiene traumatizada. La verdad es de que usted diría, bueno, ese es un caso aislado, pero la verdad es de que la maldad en el mundo ahora tiene deprimida a la gente, y por eso Jesús dice: el amor de muchos se enfriará. Ya la gente no ama como antes, ya no se entusiasma por nada, ni por la vida, ni por otras personas, porque en todo rincón donde vuelve a ver hay índices de maldad que apuntan contra su seguridad. Esa es la realidad de nuestra vida. Mire este dato que interesante: 35% dice que actualmente, en relación a la década pasada, los índices de depresión en la humanidad han aumentado un 35%. Estamos ante una humanidad que está en depresión. Todo lo que usted ve en las redes sociales de gente riéndose, gente divirtiéndose, créamelo que es solamente una fachada. Una fachada. La gente está deprimida. ¿Y por qué está deprimida? Bueno, porque ya no se puede confiar prácticamente en nadie. Prácticamente en nadie se puede confiar. Ante esto, usted podría decir, si yo le pasara o si tuviera un medidor para medirle a usted cómo está en este momento su temperatura emocional, estoy segura que si se lo pusiera toda con esta información, nadie está como, wow, qué emocionante esa información. Toda esta, Dios mío, qué esperanza hay. Pero bueno, le tengo una buena noticia: no todo está perdido. No todo está perdido. Si bien es cierto que las Escrituras dice y da testimonio que todo el mundo está bajo el maligno, hay una verdad bíblica que a usted y a mí nos puede sostener para poder transitar los años que nos quedan por este planeta con esperanza. Y es el hecho de que nuestro Dios es un Dios santo, santo, santo. ¿Cómo es nuestro Dios? Santo, santo, santo. Muchos de los que estudian este tema dicen, eso es una referencia a la Trinidad: Padre, Hijo y Espíritu Santo, 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 santo. Pero también hay otros que ven en la repetición 3 veces de esta palabra un círculo perfecto, una afirmación que no tiene lugar a fallar. Cuando se da la declaración de que nuestro Dios es santo, 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 no queda ningún lugar a duda de que por algún lado pueda salir con otra cosa. Tiene una santidad perfecta. Mire esta información que le quiero dar. Dice, ¿qué es la santidad para los que estamos preguntándonos de esto? Dice, la santidad es la pureza y la perfección absoluta de Dios, caracterizada por su total separación del mal y la injusticia. Es su naturaleza intachable, libre de toda corrupción, que lo eleva y lo distingue como el ser supremo digno de adoración. Y puse en amarillo las palabras absoluta, total y toda, porque son palabras que encierran lo que les quiero transmitir en esta mañana, de que nuestro Dios es
perfecto, bueno y santo, y no hay maldad en él. Usted puede esperar maldad de cualquier ser humano. Yo he visto la maldad hasta de los hijos con sus padres. He visto en la vida maldad hasta de los padres con sus hijos. Esa es la realidad humana, pero de nuestro Dios no se puede esperar maldad. Déjeme darle algunos pasajes bíblicos que van a afirmar esta verdad en su corazón. Mire lo que dice Primera de Samuel, capítulo 2, verso 2. Dice, no hay, testifica las Escrituras, santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, dice, y no hay refugio como el Dios nuestro. Aquí, este es un cántico de Ana, la mamá del profeta Samuel. Ella, cuando recibe su milagro, dice, no hay como el Señor. Es interesante porque esta mujer se sentía triste por no tener hijos. Entonces, en una ocasión el esposo le dice, ¿acaso no te soy yo más que 7 hijos? ¿Verdad? Pues como quien dice, deberías de sentirte más que satisfecha porque me tenés a mí. Pero esta es una mujer que reconoció de que no hay ser humano como nuestro Dios, no hay santo como el Señor, dice. Luego, el profeta Isaías también ve una visión celestial de ángeles volando, pero no solamente volaban, sino que también hablaba. El profeta escuchó lo que decía. Y miren lo que decían los ángeles. Decían, santo, 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 dice, Jehová de los ejércitos. Y declaraban, toda la tierra está llena de su gloria. Cuando los ángeles reconocen una virtud de Dios, esta es una virtud que glorifican. La virtud de la santidad de Dios, que nuestro Dios es perfecto y no hay maldad en él. Miren lo que dice Deuteronomio, capítulo 32, verso 4. Dice, Él es la roca, cuya obra es ¿qué? Perfecta, porque todos sus caminos son, ¿qué dice? Rectitud. Y quiero hacer una pausa aquí. Cada vez que usted tenga dudas si usted anda en buen camino o no, anda en la voluntad de Dios o no, examinen sus caminos. Si sus caminos son torcidos, no está ahí la voluntad de Dios. Si es un camino recto y de justicia, esa es la voluntad de Dios. Eso es un buen parámetro para medir qué tanto andamos en la voluntad de Dios. Y luego dice, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y que también dice que Él es recto. Muy bien, Primera de Juan, capítulo número 1, verso 5 dice, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es que dice luz y no hay ninguna tinieblas en Él. No hay tinieblas en Él. Dice Salmos capítulo 92, verso 15. Y este es el pasaje de que inspira este mensaje. Dice, declaran, el Señor es justo y no existe maldad en Él. Y podría traerle 30 pasajes, 40 pasajes más que la Biblia dice constantemente en la naturaleza del Dios que usted y yo adoramos cada domingo, cada miércoles, cada mañana que nos despertamos e invocamos su nombre. Hay cientos de pasajes que dicen que este Dios al que nosotros servimos y adoramos es un Dios perfectamente santo. No hay ninguna maldad en Él. ¿Y por qué es importante que nosotros entendamos esto? Muchas veces, aunque seamos cristianos, tenemos una visión distorsionada del Dios que nosotros venimos a servir. Nunca se me va a olvidar, yo tenía como 10 años por ahí. Yo voy a la iglesia, mi abuela me llevó desde los 6 años, a la iglesia evangélica. Tenía como 10 años, caminaba con unas amiguitas de la iglesia, cuando de repente me tropecé. Le estoy contando de una historia de hace 41 años. Mira cómo me habrá quedado el impacto de ese momento. Pero me di una de esas caídas épicas. Me caí, me chollé
Y es de esas caídas vergonzosas que da más pena por la manera en que uno se cae que el dolor de la caída. Yo me levanto avergonzada. Y está una compañerita de las que iba conmigo y me dice, me dice, Dios castiga sin coyunda. Me impactó. Mire, eso moldeó tanto la manera en cómo yo vi a Dios y me relacioné con Dios los siguientes años de mi vida, que a partir de ahí yo pensaba que absolutamente todo lo malo que me pasaba era porque Dios lo hacía para mí, porque Dios me estaba castigando sin coyunda. Si un perro me ladraba, Dios me estaba castigando sin coyunda. Si un diente se me caía, Dios me estaba castigando sin coyunda. Si alguien me hacía mala cara, es que Dios me está castigando sin coyunda. Cualquier cosa que me pasara a partir de ese momento, Dios me estaba castigando sin coyunda. Quiero confesarle que me costó décadas de mi vida dejar de ver a Dios como un Dios que su trato conmigo era con una coyunda en la mano. ¿A cuántos de ustedes le pegaron con coyunda? ¿Puedo ver sus manos? Vaya, a pesar tenemos historias en común entonces. Mi abuela era buena para sacarnos la coyunda, pero yo no sé por qué yo prefería la coyunda a la faja. No sé por qué. Cuando me sacaban la faja me daba más miedo que cuando me sacaban la coyunda. Y esa fue mi visión de Dios. Y sabe, hay personas que llegan a la edad adulta creyendo que Dios es así, que su trato con nosotros es así. Un Dios que solamente se aparece en nuestra vida para castigarnos. De hecho, déjeme hacerle un comentario. En la religión musulmana, las personas viven su fe con la claridad de que Dios no tiene absolutamente intervención en sus vidas. Ellos oran a su Dios, hacen ayunos, hacen todo, pero en realidad saben, porque eso está escrito en el Corán, de que su Dios está en el cielo y no se relaciona en absoluto con los hombres en la tierra. Por eso es que, interesantemente, a la par de sus oraciones religiosas, también ellos son personas muy misticistas y usan muchos amuletos de protección contra los demonios. Ellos dicen que todo ser humano camina a la par con un ángel y con un demonio. Y su fe la viven a través de tratar de hacer cosas que pongan a los demonios quietos y que no se metan con ellos. Imagínense qué manera de vivir una fe. Y sin embargo, muchas veces también en el cristianismo tenemos estas percepciones de Dios, que Dios es un Dios malo. Pero cuando nosotros entendemos la naturaleza buena de nuestro Dios, perfecta y santa, y que no hay maldad de Dios en Dios, van a pasar tres cosas en nuestra vida. Tres beneficios va a usted tener dentro de su ser. A nivel, como dicen, mental, va usted a experimentar una vida a nivel mental como nunca antes. Y un beneficio de paz que lo va a hacer ver la vida con distintos ojos. Beneficio número 1 de entender que nuestro Dios es santo y que no hay maldad en Él. Número 1, Dios tiene buenos planes para nuestras vidas. De una misma fuente, dice el Señor, no pueden salir dos aguas. O sale agua dulce o sale agua amarga, pero no dos aguas. De un Dios bueno no pueden salir malos planes para su vida. Eso es imposible. Está contra la naturaleza de las cosas. Dios tiene buenos planes para su vida. ¿Por qué? Porque usted es maravilloso, porque usted es lindo, porque usted saca 100 en conducta. No, porque Él es bueno y no hay maldad en Él. Amén. Por eso, esa es la razón. Partamos de esa realidad. Esto no se trata de nosotros, si somos buenos o si somos malos, si sacamos 50, 60 o 80 en conducta. Esto se trata de que Dios es bueno y porque Él es bueno, Él tiene buenos planes. Mire lo que dice Jeremías, capítulo número 29, verso 11.
Dice, yo sé los planes, dice el Señor, que yo tengo para ustedes. Planes para su bienestar y no para su mal, a fin de darles un futuro, como dice, lleno de esperanza. ¿Sabe? Muchos de ustedes, muchos de nosotros, han tenido que escuchar a familiares decir, ese no tiene esperanza, saber qué futuro le espera, está perdido, ya no tiene remedio. Esa es la visión de los seres humanos. Así es que como nosotros evaluamos a una persona y decimos, eso no tiene remedio, eso no tiene esperanza, pero Dios no nos ve así. Las Escrituras dicen que Dios dice de nosotros que Él quiere darnos un futuro, como dice, lleno de esperanza, lleno de esperanza. Y luego me encanta esta frase final que dice, yo el Señor lo afirmo. Es como Dios diciendo, te doy mi palabra que esto es así, que yo tengo buenos planes para tu vida. No debe de caber un milímetro de duda de que lo que Dios quiere para nosotros, que su voluntad para nosotros es buena, es agradable y es perfecta. Amén. El segundo beneficio de entender y acercarse a este Dios 3 veces santo, a este Dios que no hay iniquidad en Él, es que por su naturaleza perfecta, santa y limpia, es el único que nos puede limpiar de nuestra maldad. El único. Muchas veces cuando uno es jovencita y se enamora, uno dice, esta persona me va a ayudar a ser mejor. Ahora sí, dice uno. Y las historias sobran que cuentan de que muchas personas cuando se juntan con otras lo que hacen es corromperlas más. ¿Por qué? Porque hay un principio básico. Lo sucio no limpia lo sucio. Básico. Como dirían por ahí, matemática básica. Si yo quisiera limpiar este piso y de repente miro un lampazo que está sucio, la lógica me va a decir que en vez de limpiarlo, ¿cómo voy a terminar? ¿Qué es lo que va a terminar el piso? Más sucio todavía. Y esa es la realidad que muchas veces nos cuesta muchos años en la vida arribar. Esa verdad de que lo sucio no limpia lo sucio. Solamente lo limpio puede limpiar lo limpio. Y la Biblia dice que no hay nada más limpio que nuestro Dios. Que Él es el único que puede quitarnos de nuestro pecado y limpiarnos de nuestra maldad. Miren lo que dicen las Escrituras acá. Isaías capítulo número 1, verso 18. Dice, vengan luego, dice el Señor, estemos a cuenta. Cada vez que llego a este pasaje me acuerdo, siempre me viene a la memoria. El pastor David siempre nos decía, mantengan cuentas cortas con Dios. Siempre le estaba diciendo, mantenga cuentas cortas con Dios. Porque es una realidad. Todos vamos a pecar. Nosotros somos campeones para decir y señalar los pecados de otros, la maldad de otros. Y decimos cosas que la gente, qué barbaridad la gente. Y viste a la gente, es que la gente no se compone. La gente. ¿Sí o no? Y se nos olvida que nosotros también somos gente. Y cuando otras personas se están refiriendo a otro grupo, ahí estamos metidos nosotros también. Somos parte de esa gente. Por eso el apóstol Pablo, el apóstol Juan le dice a la iglesia, el que dice que peca, que no peca, miente y hace de Dios mentiroso. Entonces tenemos que reconocer que en nosotros hay maldad. El camino o el principio del camino a la redención es cuando entendemos que necesitamos ser perdonados. Mientras uno no llegue a la conclusión de que sus acciones son aborrecibles delante de Dios, uno no busca redención. No la va a buscar. Yo me he encontrado personas que me han dicho, pastora, yo siento que antes que yo viniera a Cristo, yo era más feliz, me divertía más, la pasaba mejor,
tenía una vida buena. Y apenas vine a Cristo, mire, todo se me vino abajo. Ahora estoy mal. Y cuando escucho eso, que lo he escuchado muchas veces en mi vida, yo digo, para mí, qué triste que un hijo de Dios llegue a esa conclusión, que acercarse a Dios le ha representado un mal y no un bien. Entonces yo siempre le digo a estas personas cuando me dicen eso, mire hermano, usted tiene que entender algo. Dice la Biblia que antes de Cristo nosotros caminamos en tinieblas. Dice la Biblia que ni siquiera sabemos en qué tropezamos. Tropezamos y ni nos dimos cuenta con qué. Pero cuando nosotros venimos a la luz es como que Dios sube el interruptor, ¡crack!, lo sube. Y comenzamos a ver. Y comenzamos a ver cosas que antes no mirábamos porque estábamos en tinieblas. Y entonces ahora comenzamos a ver nuestra maldad y a decir, oye, yo soy malo. Tengo que corregir esto. Y obviamente que el reconocer en uno maldad no causa alegría, causa tristeza. Y por eso dice la Biblia que hay una tristeza que es provocada por el Espíritu Santo para arrepentimiento. No todas las tristezas que sentimos como hijos de Dios son malas. Algunas de ellas son buenas porque significa que estamos dolidos por el pecado que habita en nosotros. Entonces, reconocer esto es sumamente útil. ¿Por qué? Porque podemos ir corriendo al que nos puede limpiar de nuestra maldad. Y las Escrituras dicen, la compara con un trapo. Y dice, si sus pecados fueren como el rojo carmesí, van a ser como blanca lana, van a ser emblanquecidos. Ahora mire lo que dice Primera de Juan, capítulo 1, verso 9. Ya estamos ahora en el contexto del Evangelio de Jesucristo. El apóstol Juan señala y dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, dice, para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de algunas maldades. ¿De poquitas maldades? ¿De cuánta maldad? De toda maldad. Por eso es que hay testimonios de personas que dicen, yo antes era así, pero ahora me siento limpio, tengo paz, no podía dormir, mi conciencia no me dejaba tranquila. ¿Sabe? La conciencia, queridos hermanos, es algo que siempre operará en el plano privado de su existencia. Lo que hay en su conciencia va a salir solo lo que usted decida que salga. Está en el plano privado de cada ser humano. Y por eso muchas veces usted ve personas que aparentan que son puras, perfectas y buenas, pero no pueden dormir. ¿Por qué? ¿Por qué tienen la conciencia intranquila? Porque la conciencia Dios ha dejado allí que se mueva dentro de un sistema donde la ley está escrita en el corazón y la misma ley que está escrita en nuestra conciencia no nos da paz. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Si nosotros confesamos nuestros pecados, ¿quién es fiel y justo para perdonarnos? Solo el Señor puede perdonarnos y limpiarnos de cuánta maldad, de toda nuestra maldad. Eso sucede cuando nosotros nos acercamos a un Dios santo. Dios, lejos de asombrarse de su maldad, de decir, ¡qué barbaridad! ¿Cómo pudo haber hecho eso? Él dice, vengan conmigo, yo los voy a limpiar. Yo los voy a limpiar. Hay cosas en nuestra vida que jamás podrían ser confesables públicamente, porque usted firma su contrato para que su sociedad, su círculo social, lo deseche. Esa es la realidad. Pero usted puede ir a Dios. Su confesión basta y sobra con hacerla delante de Dios. Hay pecados, obviamente, que afectan a otras personas directamente y lo justo es poder decirle a la persona, ¿sabes qué? Te fallé. ¿Ya?
Pero recuerde que recuerde esto, la confesión nunca debe ser más grande que el círculo de la ofensa. Si usted le falló a su esposa, ¿a quién le va a pedir perdón? A su esposa. No va a reunir a toda la familia que ni sabe de lo que andan pasando. A ver, les voy ahora a contar de que yo ofendí a esta mujer, porque más bien la va a avergonzar. El círculo de la ofensa jamás debe ir más allá. El círculo del perdón nunca puede ir más allá del círculo de la ofensa. Por eso dice la Biblia, confiesen sus pecados delante de Dios. Él es fiel y justo para perdonar. Hay confesiones que usted va a hacer y que la gente no se la va a perdonar, pero Dios sí la va a perdonar. Y usted tiene y yo también tenemos que conformarnos con ese perdón de Dios. Porque la realidad es que no todo el mundo lo va a hacer. Y el tercer beneficio de acercarse a un Dios santo, santo y que no hay maldad en Él, es que es el único ser que nos puede proteger del mal. El único ser que nos puede proteger del mal. Miren, muchas veces nosotros creemos que la lucha entre el bien y el mal, entre Cristo y Satanás, es de esta manera. Es así, taco a taco. Es como fuerzas iguales que se están midiendo y están luchando para ver quién gana o quién pierde. Pero eso no es así. La Biblia enseña claramente que Satanás fue creado y Dios lo creó. La Biblia enseña claramente que ya está derrotado y su final está garantizado, está escrito, profetizado. Y el ganador de la historia no es Satanás, es el Señor. Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque muchas veces uno puede transitar por este mundo y sentirse que uno es vulnerable ante la maldad de otras personas o ante la maldad del mismo diablo, porque también Satanás obra para dañar al pueblo de Dios. Y uno puede decir, estoy vulnerable ante esta relación, ante esta situación. Pero déjeme decirle, usted y yo no estamos vulnerables. Porque mire lo que dicen las Escrituras acerca de esto. Romanos 5:20, mire lo que dice. Mas cuando el pecado que dice abundó, ¿qué sobreabundará? La gracia de Dios. ¿Qué quiere decir esto? De que aunque usted y yo estemos en un mundo malo, este Dios que es bueno, que es perfecto, que es santo, dice de que tiene el poder para detener que el mal nos afecte. ¿Cómo? Haciendo que la gracia, su gracia, sobreabunde sobre nuestras vidas. Esto quiere decir que la gracia de Dios elimine el efecto mortal que tiene la maldad del ser humano sobre su vida. Hay ocasiones, han habido cosas en su vida que ni siquiera usted se da cuenta de que Dios lo ha librado del mal. Y a veces uno dice, chiripa, dice, me salvé. No fue chiripa. Fue Dios, la sobreabundante gracia de Dios sobre su vida. Amén. Gloria a Dios. Para que se alegre más, mire este Salmos capítulo 121, versos 7 y 8. Dice, Jehová te guardará ¿de cuánto mal? De todo mal. Jehová, Él guardará tu alma, dice. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Amén. Qué maravilloso. Si bien es cierto que vivimos en un mundo malo, nuestro Dios bueno tiene el poder para guardarnos del mal. Y no dice desde ahora y para siempre. Esa es la garantía de Dios para su vida. Mire lo que dice Pablo en 2 de Timoteo capítulo 4, verso 18. Un hombre que estaba preso, mire lo que declaraba. Él decía, el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Lo que Pablo estaba diciendo, aunque yo esté en este lugar,
nadie va a poder contra mí, porque el Señor me va a guardar de todo mal. Esa es la confianza que debe de tener una persona que cree en Cristo, un hijo de Dios. Ahora vamos a la parte final. Ante toda la evidencia bíblica que usted acaba de recibir, la pregunta es, ¿cómo vamos a responder a esto? ¿Qué espera Dios que hagamos con esto que ya nos contó que es Él? Bueno, hay una respuesta que usted va a elegir a partir de este conocimiento, porque nada es a la fuerza. Lo maravilloso de nuestro Dios es que siempre nos da la libertad de elegir. Entonces, ¿cómo debemos responder? Tengo 3 propuestas. Número 1, ante la evidencia de que Dios tiene buenos planes para usted, queridos hermanos, usted tiene que saber que esos planes que Dios tiene para su vida se realizarán sí y solo si usted lo acepta. A mí me encantaba la frase del pastor José Silva que tuvimos muchas veces aquí en la iglesia. En ocasiones le decíamos, porque él vivía en Miami, le decíamos, pastor, queremos invitarlo para que llegue a la iglesia. ¿Quiere venir? Y él siempre nos decía, si Dios quiere, yo quiero. Si Dios no quiere, yo no quiero. Cada vez era una frase cajón que salía de su boca. Si Dios quiere, yo quiero. Si Dios no quiere, yo no quiero. Porque eso es una realidad. Así debemos de responder ante la voluntad de Dios. Pero sabe, Dios puede tener buenos planes para nuestra vida y no necesariamente usted los tiene que recibir o los recibe. Le voy a dar para explicarle este concepto, le voy a contar algo que me pasó hace 10 años. Un día amanecí y yo dije para mí, yo no me quiero quedar sola viviendo con mi esposo. Yo quiero que cuando mi hija se case, viva conmigo. Y entonces le digo a mi esposo, hagamos algo, le digo, compremos un terreno y construyamos 2 casas, una para nosotros y una para nuestra hija, para Andrea, para que compartamos el mismo patio. Comienzo a hacerme una película en la cabeza. Yo decía, mis nietos van a llegar a la casa y yo siempre les voy a cocinar, entonces van a querer estar más conmigo que con su mamá y van a jugar conmigo. Y yo, mire, si es que ya lo tenía todo, ya tenía cuántos nietos iba a tener, todo lo tenía armado. Un día yo estoy así bien romántica hablando de mi tema con la Andrea, con mi hija. Tenía para ese entonces como 10 años o 12 años por ahí. Y le digo, Andrea, le digo, mira lo que yo sueño, le digo, que en un terreno vivamos las 2 familias y entonces vos vas y los nietos y van a llegar y yo te voy a ayudar a cuidar a tus hijos. Y ella está escuchando la historia mía y con esta cara. Y entonces obviamente yo sé leer cara, uno sabe cuando no está diciendo algo bonito. Y le digo, ¿qué te pasa? Ay, mamá, me dice, si eso va a ser así, asegúrate que tengamos un muro en medio, me dice. Y yo me quedé. Esos eran mis planes, pero no los de ella. Y para castigarla vendí el terreno, ahora que busqué dónde vivir. Dios tiene buenos planes. La pregunta es, ¿usted acepta los planes de Dios? Ahí está todo, ahí radica todo. Por eso decir, si Dios quiere, yo quiero. Si Dios no quiere, yo no quiero. Porque esto no es a la fuerza. Usted puede terminar decidiendo, ¿sabe qué? Esto es lo que yo quiero. Y hay personas que oran y dicen, Señor, haz tu voluntad y no la mía. Dice, pero no me quites a la María. Mire, le voy a contar algo que me pasó hace como 10 años o más, porque no fue en esta iglesia, era cuando éramos pastores en Osana, Managua. Un día una persona se me acerca con su hijo, que era miembro del grupo de jóvenes, y me dice, pastora, me dice, él va para Estados Unidos, pero va mojado.
ore, me dice, para que todo salga bien y él pueda entrar. Entonces, digo, claro que sí, hermana, yo voy a orar. Entonces, a ver, nos ponemos así. Y comienzo yo a orar, pero mire cómo mi oración fue. Mi oración fue, Señor, te pido que si tú es tu voluntad que él llegue, en el nombre de Jesús, que el camino se le limpie y que todo salga bien y que él pueda entrar. Pero si no es tu voluntad que él llegue, Señor, estórbalo y que él regrese sano y salvo para acá. Yo estoy inspirada en mi oración, alegrísima, pensando que me iban a felicitar al final de la oración. Pero cuando abro los ojos, veo que la señora está brava. Y me dice, no me gustó esa oración, pastora. Así no. Usted tenía que orar que el Señor le abra puertas y punto final. Y me quedo, hermana, perdón, le digo. Y como esto es al gusto del cliente, volvamos a orar, le digo. Señor, en el nombre de Jesús, ábrale puertas. Ay, Dios mío. Mire, uno pasa sus cositas, no crea que es tan glamoroso ser pastor. Le pegan sus asadiaditas a uno de vez en cuando. Y uno está en la indefensa, tiene que aguantar y ya. Pero me quedó la experiencia y dije para mí, así somos. Así somos. Queremos la voluntad de Dios, pero realmente, o sea, nosotros lo que queremos realmente es de que la voluntad de Dios sea nuestra voluntad. Y si no es así, entonces, ¿cómo respondemos al hecho de que los planes de Dios son buenos? Es decir, si Dios quiere, yo quiero. ¿Cómo respondemos al hecho de que Dios es el único que puede limpiar nuestros pecados? Miren, si yo quiero limpiar ese piso, el piso no tiene derecho de decirme a mí, limpiame o no limpiame. El piso no me va a avalar y no me va a decir, mira, ya me tenés cansada, me limpiaste ayer, ya me vas a dejar lúcido, ¿se da la palabra? De qué cosa más linda, mire, ahí vienen, a mí me gusta que se acerquen futuros pastores, profetas, evangelistas. Ahí está, Dios se los presenta y ustedes ni cuenta se dan. Entonces, ¿qué pasa? El piso no me puede hablar y no me puede decir a mí limpiame o no me limpié. Yo hago lo que quiero con el piso. Pero cuando se trata del ser humano, no puede ser así. La voluntad de Dios no es invasiva, no te invade. La voluntad de Dios siempre va a considerar nuestro deseo. Entonces, ante esto, ante el hecho de que Dios es el único que nos puede limpiar, que es lo que nosotros tenemos que acostumbrarnos a decirle al Señor, Señor, como le decía David, lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado. Miren, hermano, cuando usted examina, hace un examen en la Biblia de los pecados de Saúl y de los pecados de David, usted se dará rápidamente cuenta que los pecados de David fueron peores que los de Saúl. Pero ¿por qué a David Dios le dice que fue el hombre conforme a su corazón? Y de Saúl dijo de que ya no lo soportaba más y que estaba desechado. ¿Cuál es la diferencia? Mire, David miró a una mujer, sabiendo que tenía marido, la mandó a llamar, se hizo de ella, la embarazó, mandó a matar al marido y cuando el marido se murió, se quedó con la mujer. Mire qué nivel. Los pecados de Saúl eran diferentes. Los pecados de Saúl tenían que ver con desobediencia. Dios le decía a Saúl, espere que llegue el profeta y sirva en el holocausto. Y entonces Saúl comenzaba, no tenían reloj, pero yo me lo imagino, ya se tardó. Y ahí nomasito, sacrificaba. Después le dice, mire, cuando vaya allá, no me deje pero ni las vacas vivas. Y Saúl llegaba a un lugar y decía, ay, no, esta vaca está bonita. Y bonita ya está para el holocausto, decía. Entonces, si usted hace una comparativa, usted se dará cuenta que los pecados de David fueron más graves y más inicuos, si usted puede verlo así en balanza, que los de Saúl. Pero, ¿por qué Dios se refiere a David de una manera y a Saúl de otra manera? Oraciones como esta que hacía David
marcaron la diferencia del trato de Dios con él. Porque David era un hombre que podía reconocer su maldad. No la negaba, no decía, no, es que yo soy, la reconocía. Y pedía perdón y pedía al Señor que lo lavara. Esta no es una oración aislada de los salmos. Esta es una oración repetitiva en los salmos de David. ¿Por qué? Porque él tenía interés en que Dios lo lavara de su maldad. Y así debemos de hacer nosotros. Y tercero y por último, ¿qué debe de hacer en nosotros el hecho de que Dios nos guarda del mal? Miren lo que dijo el salmista David. Aunque ande en valle de sombra de muerte, ¿qué dice? No temeré mal alguno. El Salmo 23 es la determinación, la declaración de un hombre que está determinado a no andar en la vida con miedo. ¿Por qué? Porque aunque ande en valle de sombras y de muerte, ¿qué dijo David? Yo no voy a temer mal alguno. ¿Por qué? ¿Porque era mega valiente David? No, porque él sabía de que el Dios que él adoraba, que es el mismo que usted y yo venimos a adorar, era santo, santo, santo. Y no hay maldad en él. En él no hay maldad. Amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Llévese esta perla preciosa de la palabra de Dios a su casa. Repásela en la semana. Y usted va a andar en una vida muy diferente. A nivel emocional, su seguridad va a crecer, su humildad va a crecer porque se requiere de humildad para reconocer que uno no es perfecto y que necesita ser limpiado. Muchas cosas en su vida van a pasar a partir de que usted reconoce la santidad de su Dios. Amén.